Una lectura del verso 17 al versículo 21. Gracias, hermano. Romanos capítulo 4, verso 17 hasta el versículo 25, hermanos. Vamos a leer. Muy bien, les pedimos a las mamás que nos ayuden porque ya están las maestras listas para la atención de los niños en la parte de atrás. Romanos capítulo 4, hermanos. A partir del verso 17 dice así la palabra del Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Siéntese, por favor, hermanos. Quiero compartirles un mensaje que lo he titulado Hasta que lleguemos. Hasta que lleguemos. Y quiero compartir una anécdota que sucedió en una congregación de nuestra iglesia que tenemos al sur de la ciudad de Ensenada. Más o menos a un par de horas está un poblado que se llama Vicente Guerrero, cerca de lo que se conoce como el Valle de San Quintín. Ahí tenemos una iglesia de Dios. Y en una ocasión, de esos niños, hermanos traviesos, de los que no faltan, no sé en qué estaba pensando este niño. Era un fanático del Hombre Araña, del Spider-Man, y tomó un perfume que en la etiqueta del perfume estaba la imagen del Hombre Araña. Y entonces el niño agarró el perfume y se echó el perfume en los ojos. ¿Alguno de ustedes ha hecho eso algo alguna vez? Quizá por equivocación. ¿Saben lo que arde eso, hermanos? Y entonces el niño empezó a llorar. Tal vez él se imaginó que al echarse el perfume le iban a salir los ojos del Hombre Araña. Algo estaba en su mente. Y entonces el niño empieza a llorar y empieza a llorar con gritos, alaridos de un ardor que tenía en los ojos. Y entonces la mamá se le acerca y le dice: ¿qué te pasó? Y el niño le explica, y la madre empieza a gritar y a decir: ¿con qué se te quitará? ¿Con qué se te quitará? Y el niño en medio del llanto le alcanza a decir: con unas papas y una Coca-Cola. Creo que a veces a nosotros nos pasa lo mismo con respecto a lo que es nuestra fe. Como hijos de Dios, como creyentes en el Señor, sabemos en dónde está, hermanos, la solución a los múltiples problemas por los cuales nuestra vida puede pasar. Y a veces, como ese niño, en lugar de buscarlo en Dios, lo hacemos buscando en otros medios, por otros cauces. Pero siempre, hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones o caminos equivocados, el resultado o el final siempre será el mismo. Hoy en esta tarde yo quiero hablar acerca de la fe de Abraham, de la experiencia de este hombre que en la Biblia, hermanos, nosotros lo conocemos como el padre de la fe. Y lo hago, hermanos, en esta tarde
precisamente para que nosotros nos evaluemos de cómo está nuestra fe. Porque sin fe, dice la Biblia, que es imposible, ¿qué, hermanos? Agradar a Dios. Podemos tener muchas cosas, hermanos, en nuestra vida cristiana. Podemos practicar muchas cosas como cristianos, como creyentes, pero si nosotros no tenemos esa fe, esa confianza en Dios, hermanos, nos estará faltando el ingrediente más importante en nuestra vida cristiana. ¿Cómo vivió Abraham su fe? ¿Qué tipo de fe tuvo Abraham? ¿Cómo es que esa fe vino a ser una fe viva? No una fe que estaba basada simplemente en la letra de alguien que le habló de un Dios, hermanos, que creó los cielos y la tierra. La fe de Abraham, nosotros podemos verla en esa tarde, que fue una fe viva, una fe que podía verse, una fe que podía tocarse, hermanos, de alguna manera. Una fe, hermanos, que trascendió lo que nuestra imaginación puede pensar, hermanos, a tal grado que hoy lo podemos, hermanos, nosotros llamar a Abraham como el padre de la fe. En otra ocasión me sucedió una experiencia en El Salvador, en Centroamérica. Terminando el culto, había una reunión más o menos como esta, como de unos 300 hermanos. Habían venido de diferentes iglesias y al terminar el culto el pastor dijo: hermanos, antes de que se vayan, si alguno de ustedes quiere que se ore por usted y que sea ungido con aceite para sus enfermedades, sus problemas, les pido que aquí en el pasillo del medio hagan una fila. Y yo estaba abajo cuando el pastor lo dijo, y terminó el culto y yo empecé a ver que los hermanos empezaron a hacer una fila, y la fila cada vez se hacía más grande. Había poco más de 300 personas. Lo que yo pude percibir en un momento dado era de que todos los hermanos se habían formado. Todos, hermanos. Y entonces yo dije: bueno, aquí vemos varios pastores, así es que entre varios vamos a poder orar y vamos a hacer esto un poquito más rápido. Y entonces cuando ya estábamos listos para orar, se me acercan los pastores y me dicen: hermano, usted es el único ministro que está aquí, así es que usted es el único que va a poder orar y va a poder ungir a los hermanos. Y empecé, hermanos, en la parte de adelante a orar y a ungir a cada uno de los hermanos que se habían formado. Me tardé, hermanos, poco más de una hora en estar en ese lugar, hermanos, orando y ungiendo a los hermanos. Y yo veía la fe de la iglesia, yo veía la fe de los hermanos, cómo pasaban al frente para que yo orara por ellos. Algo les decía que esa tarde Dios iba a hacer algo en sus vidas. Pero lo que más me impactó fue que de repente vino una niña sola y me pidió que la ungiera y que orara por ella. Era una niña más o menos como de unos 7 u 8 años de edad. Y la ungí y se retiró. Y después, hermanos, me dicen los hermanos que se volvió a formar al final de la fila. Pero en esta ocasión, hermanos, no llegó sola, sino que fue por una amiguita de la colonia donde ella vive, ahí cerca del templo. Y fue y le dijo que había un pastor que estaba orando y que Dios iba a bendecir su vida. Y esa niña trajo a otra. Y entonces cuando la vuelvo a ver me dice: pastor, traje a mi vecina porque yo quiero que Dios la bendiga. Y yo sé que si usted ora, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen esa fe? ¿Cuántos de ustedes cuando le piden algo a Dios tienen esa fe? Bueno, quiero que veamos algunas características de la fe de Abraham. Y para esto, hermanos, vamos a introducirnos al verso 17. Y la primera característica que nosotros podemos encontrar en la fe de Abraham y que necesitamos tener para poder llegar a nuestra meta es que dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Dice el verso 17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. No quiero, hermanos, referirme en grandes lecturas del Antiguo Testamento con respecto a la experiencia que Abraham vivió con Dios, hermanos.
Pero lo que podemos recordar es que dice la Biblia, allá en Génesis 12, que no vamos a buscar, dice la palabra del Señor que Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a una tierra que yo te mostraré, porque yo tengo planes para ti, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice la palabra del Señor que Abraham salió sin saber, ¿qué, hermanos?, a dónde iba. Abraham le creyó a Dios, hermanos. ¿Por qué hablamos de una fe viva? Porque hablamos de una fe, hermanos, que nunca puso en tela de duda la palabra de Dios, hermanos. Abraham fue llamado por el Señor, y Abraham obedeció, hermanos, y dice la palabra que salió con su familia, salió con sus posesiones rumbo a una tierra que ni siquiera sabía Abraham en dónde quedaba. La Biblia dice, hermanos, que el Dios en el que nosotros creemos es el Dios que infunde vida a los muertos. Es el Dios que crea, hermanos, de la nada la vida. Es aquel, hermanos, que puede llamar a la existencia las cosas que todavía no existen, las cosas que todavía no tenemos, hermanos. Abraham creyó en el Dios, hermanos, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Ese es el Dios, hermanos, en el que creyó Abraham, y ese es el Dios en el cual yo creo, y yo creo que tú también. ¿Es así? Dice la Biblia que Dios da vida, ¿qué, hermanos?, a los muertos. El mismo Abraham, hermanos, lo vivió en la vida de su propio hijo, cuando Dios llamó a Abraham a que llevara a su hijo, hermanos, en sacrificio. Y dice la palabra que cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo en obediencia a Dios, hermanos, dice después la carta a los Hebreos que Abraham lo hizo porque sabía que aún matando a su hijo, Dios tenía el poder para revivir de nuevo a su hijo. Es decir, Abraham, hermanos, sabía que si Dios no detenía su mano con el cuchillo, Abraham estaba seguro de que Dios podría resucitar a su hijo. Ese es el Dios, hermanos, en el que creyó Abraham. Dice la Biblia que en una noche estrellada, hermanos, dice que allá en el capítulo 15 de Génesis, que no vamos a leer, usted conoce esta historia, pero dice la palabra que Dios llamó a Abraham y le dijo: mira este cielo tan estrellado, y le dijo: quiero que cuentes todas las estrellas. Y seguramente, hermanos, Abraham se quedó mirando, hermanos, el universo tan lleno de estrellas, hermanos, tan lleno de luces como alguna vez usted y yo quizá lo hemos visto. En alguna ocasión tuvimos un retiro de varones en la sierra de San Pedro Mártir, donde se encuentra uno de los observatorios más importantes de la UNAM. Y es increíble, hermanos, cuando uno se retira a un lugar tan alto como ese, poder ver el universo tan estrellado, hermanos, como nunca antes lo había visto. Y dice que Abraham dijo: Señor, eso es imposible, no podré contar las estrellas. Y Dios le dijo a Abraham: bueno, quiero decirte que así será tu descendencia. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, dice la palabra que tenía 75 años. Cuando Dios le dio esta promesa de que de su descendencia sería así como las estrellas, incontable, la Biblia dice que tenía 99 años de edad. Habían pasado 24 años de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, de que él tendría una descendencia, y 24 años después la promesa no se había cumplido. Pero para que Abraham, hermanos, pudiera fortalecer su fe, robustecerla en él, dice la Biblia que Dios le dijo: bueno, así como no puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Nosotros, hermanos, estamos acostumbrados a, hoy en día, en esta vida tan apurada, hermanos, a que todo lo que nosotros queremos y deseamos se dé lo más pronto y lo más rápido que se pueda. Para Abraham habían pasado 24 años, se estaba haciendo cada vez más viejo y su esposa también, y la promesa de Dios no se había cumplido.
Y sin embargo, dice la palabra, que Abraham le creyó a Dios porque él llama a las cosas que no son, como si, ¿qué, hermanos? Como si fuesen. Abraham no tenía hijos, pero mediante la fe, él podía mirarlos, hermanos. Abraham todavía no era padre de familia, pero mediante la fe, él podía ver, hermanos, a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, hermanos, delante de él. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios llama a las cosas que no son, como si ya fueran. Eso es tener fe. Tener fe, hermanos, no es aquello que nosotros vemos. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista, no andamos por lo que miramos, hermanos, detrás de Cristo. Nosotros andamos detrás del Señor porque muchas cosas, hermanos, que creemos aún no las tenemos, pero las creemos porque las vemos como si ya estuvieran aquí en nuestras manos, hermanos. Número 2, ¿cómo fue la fe de Abraham? Dice la palabra del Señor que él creyó en esperanza. ¿Contra qué, hermanos? Contra esperanza. Quiero que vayamos en esta cita, si quiero pedirles que vayan a Génesis 17, por favor, versos del 15 al 17. ¿Por qué dice la palabra que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? Miren, vamos a ver este detalle. Génesis 17, versos 15 al 17. Y dice así el versículo número 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro y empezó a orar. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que empezó a reír. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. La fe para Abraham significó, hermanos, batallar con aquellas cosas, hermanos, que le venían a su mente y corazón y que de alguna manera de repente le decían o le hacían creer que esa promesa que Dios le había hecho, hermanos, no se iba a cumplir. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Dios le recordó la promesa, se rió. Como diciendo, si lo contextualizamos a nuestras frases, hermanos, actuales: ¿será cierto? ¿En verdad será cierto? ¿A poco? Dice la Biblia, hermanos, que Abraham se rió. Él tal vez, hermanos, se miraba al espejo. ¿Cómo se mira, con todo respeto lo digo, hermanos, pero cómo se mira un hombre de 100 años de edad? ¿Han visto a alguien de 100 años de edad? ¿Cómo se mira la mayoría de los hombres? Hay algunas excepciones. En Ensenada tenemos a un hermano que tiene 106 años y es el hombre más longevo de la ciudad de Ensenada. Incluso salió en el periódico. Llega todos los sábados a la escuela sabática sin bastón. Tiene 106 años de edad y camina derechito. Pero la mayoría de los hombres de 100 años, ¿cómo se miran, hermanos? Acabados, hermanos. ¿Cómo se mira una mujer de 90 años, hermanos? Y de repente decimos: esa persona ya parece una pasita, está arrugada. Y a veces, hermanos, cuando nosotros queremos confiar en Dios, vienen también a nuestro corazón, hermanos, esas amenazas, esas semillas de duda que se siembran de repente en nuestra mente y corazón y que no nos permiten confiar en las promesas de Dios.
Y a veces también nosotros nos reímos de lo que Dios dice y no creemos en lo que Dios dice. Por algo dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza. ¿Contra qué, hermanos? Contra toda esperanza. Regresemos ahí al pasaje de Romanos. Y dice el verso 18: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será que, hermanos, tu descendencia. Fe para Abraham significó batallar, hermanos. Fe, hermanos, para Abraham, hermanos, en este pasaje es en esperanza contra esperanza, hermanos. Él decidió creer en el Señor. Él decidió no permitir que la incredulidad y que la duda se apoderaran de su corazón. Él decidió creerle al Señor. No permitió, hermanos, que alguna duda se apoderara, hermanos, de su mente y empezara a dudar y a reírse de las promesas de Dios. Esta fue la fe de Abraham. Una fe viva, una fe que, aunque tenía en contra, hermanos, delante de sí su propia naturaleza, su propio cuerpo, que le manifestaba que estaba viejo, que su cuerpo casi ya no tenía vida, hermanos. Quizá, hermanos, la misma opinión social de la gente en contra, hermanos, de lo que Dios pudiera haberles dicho hace tantos años. Me imagino a Abraham, hermanos, hablando con su familia y diciéndoles desde que salió de Ur de los Caldeos a los 75 años: miren, Dios me prometió que voy a ser padre. Es cierto que mi esposa es estéril, es cierto que ella nunca me ha dado un hijo, pero Dios me lo dijo y yo voy a creer. Y pasan 24 años. ¿Y cómo ha de haber crecido la presión social sobre él? ¿Cómo ha de haber crecido la presión de su familia? De decirle: oye, Abraham, ya pasaron 24 años y cada año nos dice lo mismo, y te vemos a ti cada vez más viejo y a tu esposa cada vez más acabada. Abraham, desiste de eso. Dios no va a cumplir lo que te ha prometido. Pero dice la Biblia que él se mantuvo creyendo en esperanza. ¿Contra qué, hermanos? Contra esperanza. Dios desea, hermanos, que nosotros nos mantengamos creyendo y esperando. Cuando parecía cerrado el camino a la esperanza, Dios intervino. Cuando parecía, hermanos, que todo se oscurecía en su vida, que nada de lo que Dios le había dicho se iba a llevar a cabo e iba a llegar a la luz, de repente Dios, hermanos, se manifiesta en su vida. Y otro de los ingredientes que yo veo en la fe de Abraham, como una fe viva, es que dice el verso 19, yo veo una fe, hermanos, que no se debilita. Y dice el verso 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de ¿quién, hermanos? De Sara. Yo veo una fe que no se debilita. Una fe, hermanos, no como la nuestra, que hoy creemos y mañana no. Es más, ¿por qué digo mañana? Que en la mañana creemos y en la tarde ya no, hermanos. O que en la tarde confiamos en Dios y regresamos a casa por la noche, y esa fe y esa esperanza que queríamos tener de repente se esfuma. Yo veo una fe que no flaquea, una fe que se mantuvo firme, una fe que se robustecía, hermanos, una fe, hermanos, con una energía, hermanos, que estaba puesta en su confianza en el Señor. Dice la Biblia que él le daba gloria a Dios, y aunque todo aparentemente estaba en contra, Abraham, se mantuvo creyendo. Una fe que no se debilitó. Lejos de hacerle caer en la incredulidad, la promesa de Dios, hermanos, hizo que su fe fuera mucho mayor. Es muy fácil creer en Dios cuando los milagros suceden en nuestra vida. Así rápido, hermanos. Es muy fácil creer en Dios así. Cuando todo lo que le pedimos a Dios viene rápido. Pero ¿qué sucede con tu fe cuando Dios se tarda en contestar? ¿Qué sucede con tu fe cuando eso que tú le has pedido a Dios por tanto tiempo, hermanos, Dios aparentemente guarda silencio?
Y muchos de nosotros en nuestra queja inmediata es: Señor, ¿por qué no me escuchas? Tengo tanto tiempo pidiéndotelo, Señor. Tengo semanas, tengo meses que te lo he pedido y no me contestas. Y muchos de nosotros, hermanos, nos enojamos con Dios. Conozco hermanos de la iglesia que están enojados con Dios porque algo sucedió en su vida. Dios no les contesta y están molestos con Él, y abandonamos la iglesia. Y a veces hasta le decimos a Dios: Dios mío, mientras tú no me contestes, no cuentas conmigo. Y no voy a orar, Señor. Y no voy a leer la Biblia. Y voy a abandonar los cultos. Y empezamos a creer, hermanos, que podemos condicionar al Señor. Yo veo una fe que no se debilita, ni aún con el paso del tiempo. Así está nuestra fe. Una fe firme, una fe gruesa, una fe robustecida, aunque pase el tiempo y Dios se tarda en contestar. Dice la Biblia en otra ocasión que llegaron unos ángeles. Dice la Biblia que eran 3 varones y que llegaron de visita con Abraham. Y Abraham les prepara un banquete para atenderlos. Usted recordará esa historia en Génesis. Y dice la palabra que los ángeles, antes de despedirse, le dijeron a Abraham: bueno, muy bien, ¿sabes qué? Nomás queremos decirte que al tiempo de la vida regresaremos, porque tu esposa Sara va a dar a luz un hijo. Abraham era casi ya de 100 años y Sara, ¿cuántos hermanos? 90. Y dice la Biblia que Sara estaba escuchando detrás de una cortina. ¿Y qué hizo, hermanos? Se empezó a reír. Tal vez tenía un espejo de cuerpo entero. Se miraba al espejo y decía: esto no es posible. Hace mucho tiempo que ya no tengo problemas con mis menstruaciones. La matriz de Sara estaba muerta. Imagínense Sara, hermano, yendo con el ginecólogo. El ginecólogo se hubiera reído junto con ella. Y dice la Biblia que Sara también le dijo a aquellos varones: no me he reído. Y los ángeles le dijeron: sí, te reíste, pero no importa. Dentro de 9 meses vendremos y tú tendrás, ¿qué, hermanos? Un hijo. Qué bello es Dios, qué grande es Dios, que a pesar de que nosotros también dudamos y nos reímos y a veces nos alejamos o nos enojamos con Él, Dios al final siempre cumplirá su promesa. Y la última característica de la fe de Abraham que nosotros vemos aquí en esta sección, hermanos, la podemos ver en el versículo número 20. Y dice la palabra de Dios: tampoco, ¿qué, hermanos? Dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué cosa, hermanos? Dando gloria a Dios. No dudó, hermanos, y no negó su fe en Dios. A pesar de las circunstancias, Abraham decidió creer en la promesa de Dios. Su fe evitó que hacia donde él iba, hermanos, el camino se allanara. Su fe, hermanos, logró que el camino se allanara. Dice la Biblia, hermanos, en el verso 18, me voy a regresar tantito, dice la Biblia: él creyó en esperanza contra esperanza. Y ahí esa frase quiero recalcarla, que dice: para llegar, ¿qué, hermanos? Para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Hasta dónde alcanzó la fe de Abraham? Hasta llegar, hasta que él llegara. No se quedó a la mitad del camino. No permitió que la duda o la incredulidad, hermanos, lo alejaran de la meta que él tenía, de la meta y la promesa que Dios le había dado. Dice la Biblia que él creyó hasta llegar a ser. Y nosotros tenemos también un camino que recorrer.
No podemos darnos el lujo de quedarnos a la mitad del camino hasta que lleguemos, hermanos. Alguien te puede preguntar: ¿hasta cuándo vas a creer en Dios? ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta, hermanos? Hasta que lleguemos. Como la esposa de Job: oye, marido, pues maldice a Dios y muérete ya. Y hay muchas personas que así se van a acercar a nosotros: deja de creer en Dios, Dios no te va a contestar. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Yo voy a mantenerme confiando en Dios hasta que llegue. Hasta que llegue. Hasta que llegue a la meta. Y esa meta, dice la Biblia, que esa fe, glorifica a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Abraham no dudó, dice el verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había que, hermanos, prometido. Hermanos, el Dios en el cual creyó Abraham, el Dios del que nosotros creemos, es un Dios de poder. Es un Dios, hermanos, que para Él nada es difícil. Así le contestaron a Abraham cuando se rió y a Sarai. Aquellos 3 hombres le dijeron, aquellos ángeles: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Yo quiero preguntarte en esta tarde, en ese problema que estás viviendo, en esa circunstancia difícil que estás viviendo, ¿hay algo difícil para Dios, hermanos? Que se necesita para poder caminar hasta llegar. Dice la Biblia que estemos plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había que, hermanos, prometido. Nosotros creemos en el Dios del universo, hermanos, el creador de todas las cosas, aquel que llama las cosas que no son como si ya que, hermanos, como si ya fuesen. Y dice el verso 22, ¿qué logró eso, hermanos, en la vida de Abraham? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pero fíjense lo que dice el verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también dice el verso 24, con respecto a quienes, hermanos, a nosotros, a quienes ha de ser, ¿qué, hermanos? Contada. Horas después de que aquella niña regresó con aquella vecina, me llega la noticia del pastor de la iglesia que aquella pequeña, hermanos, que trajo a su amiga, Dios le había contestado. ¿Saben por qué vino a orar su niña, hermanos? Porque su madre estaba en cama con mucha fiebre, estaba muy enferma. Y yo lo que hice fue nada más que oré por ella, pero no le pregunté por qué yo quería o por qué ella quería que yo orara. Y aquella niña vino, hermanos, creyó en Dios, oré por ella, la ungí, pero su fe, hermanos, hizo que su madre se curara. Esa es una fe viva. El Señor pregunta: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe, hermanos, qué? En la tierra. Y concluyo con esto, hermanos. Dijo Jesús: si tan solo vuestra fe fuese del tamaño del grano, ¿de qué, hermanos? De una mostaza. A veces nosotros creemos que para que Dios nos conteste necesitamos tener una fe del tamaño. ¿Cuál es el cerro más grande aquí, hermanos? Del Popocatépetl. Si estuviéramos en Monterrey diríamos el Cerro de la Silla. El Señor no dijo: mira, si tuvieses fe del tamaño del Popocatépetl, entonces todo lo que le pidas Dios te lo va a dar. Dios dijo: si tan solo vuestra fe fuese del tamaño del grano, ¿de qué? De la semilla de una mostaza. ¿Han visto las semillas de una mostaza de qué tamaño es? ¿Saben una cosa, hermanos? Para que Dios pueda contestarnos no se necesita tener una gran fe del tamaño del edificio más grande de este mundo. Dios lo único que nos pide es una fe viva, porque esa semilla del grano de mostaza, hermanos, cuando se siembra no se queda ahí. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Se transforma en un grande arbusto, hermanos. Y de una manera exagerada el Señor Jesús dijo en una parábola: donde las aves vienen y ponen sus nidos.
Tal vez tú digas: Señor, yo no tengo una gran fe. Por eso Dios no me contesta, porque no tengo una fe muy grande. Querido hermana, querido hermano, lo único que necesitamos es tener una fe viva, aunque sea pequeña, pero que seamos como viva. Y Dios le contestó a Abraham. Ahora imagínense esta escena. ¿Cuántos años tenía Sara, hermanos? 90. Y a los 90 años, hermanos, y Abraham ya de 100, de repente sale Sara, hermanos, de su recámara con un bebé en sus brazos. Para Dios nada es imposible. Todavía Abraham, hermanos, vivió muchos años más y pudo ver a su hijo aún crecer, porque le creyó a Dios. Hoy la iglesia, hermanos, está llamada a tener una fe viva. Hace unos días leía que Inglaterra, que fue uno de los países que vivió un avivamiento cristiano allá por el siglo XVIII o XVII, no recuerdo bien, con Juan Wesley, donde logró un avivamiento tal, hermanos, que todo el reino de Inglaterra, hermanos, se arrodilló ante el Señor y logró, hermanos, que las iglesias volvieran a una fe viva. Hoy en día el Reino Unido es uno de los países de Europa, hermanos, donde solamente el 30% de la población se declara cristiana. La mayor parte de Inglaterra se está convirtiendo al Islam, y el otro porcentaje, hermanos, que es más o menos la mitad, hermanos, se declara ateo. Hoy en día, casi todos los países de Europa, hermanos, los templos se están convirtiendo en museos, donde la gente entra a los templos ya no para adorar a Dios, va a tomar fotografías de las pinturas, a admirar la arquitectura de los templos, pero solamente hay turismo. Solamente entran turistas a los templos. Ya no hay una búsqueda de Dios. Ya no hay fe en Dios. Ya no hay una fe viva en el Señor. Si esto sigue así, hermanos, en poco tiempo, la gran mayoría de los países europeos, hermanos, se van a quedar sin fe en el Señor. Y muchos templos están siendo puestos en venta en Europa. Templos, hermanos, donde antiguamente se alababa a Dios, hoy se están convirtiendo en bibliotecas, algunos de ellos en restaurantes, hermanos, y otros más en lugares, hermanos, donde hoy hay bailes, salones sociales, porque esos templos se quedaron vacíos de personas que creyeran en el Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en ti y en mí. Dios quiera que sí. Dios quiera que sí, que hagamos un compromiso de que nuestra fe siga hasta que lleguemos. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quisieran hacer este compromiso con Dios de no rendirse, de no claudicar, de caminar hasta que llegue, hasta el final? ¿Cuántos de ustedes quieren poner hoy su fe en Dios, hermanos? Aquí habemos varios ministros que podemos orar por usted. Yo quisiera pedirle que si usted cree en Dios y tiene una fe viva y tiene un problema, alguna situación que le aflige, yo quiero pedirle que pase. Póngase de pie, hermano. Y si alguien quisiera que nosotros oráramos por usted, venga al Señor. Lo único que Dios le pide es una fe viva, una fe que confíe en el Señor hasta que lleguemos en el Señor. Quisiera pedirles a mis hermanos si pueden pasar, hermanos, por favor.
Amén, hermana. Amén. Vamos a hacer esta oración de fe, hermanos. Sí, hermana, vamos a orar. Y aunque Dios se tarde, hermanos, vamos a seguir creyendo en ¿quién? En el Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios. Padre nuestro, como decía aquel hombre, Padre, cuando se acercó a Jesús, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Estamos aquí, Padre, delante de tu presencia, porque queremos, Padre, confirmar y ratificar nuestra fe en ti, Señor. Es una fe viva, Padre. Yo sé que lo hay. Es una fe que fue sembrada en nuestro corazón desde hace mucho tiempo en algunos hermanos y otros quizá hace poco, Padre, pero finalmente es la fe que nosotros tenemos en ti y en tu Hijo Jesucristo. Padre nuestro, ayúdanos a imitar la fe de Abraham. Ayúdanos a creer en ti, Señor. Aunque no tengamos aquello que hemos pedido, Padre, todavía, que mediante la fe podamos verla, Señor. Porque tu palabra dice que tú llamas las cosas que aún no existen como si ya existieran. Que eres el Dios que resucita a los muertos, que da vida a los muertos, Señor. Y si nuestra fe, Padre, está muerta, avívala, Señor. Hoy venimos ante ti, Padre, quizá en esperanza contra toda esperanza. Tal vez el médico nos ha dicho que ya no hay remedio, Señor, que ya no hay solución. Tal vez, Señor, nos hemos dejado convencer por personas que nos han mal aconsejado y nos han pedido que abandonemos el camino porque tenemos mucho tiempo orando y no hay respuesta. Oh Dios, Señor, venimos ante ti porque queremos tener una fe que no se debilite, una fe, Señor, que no flaquee. Y aquí estamos, Señor. Aviva nuestra fe, hazla fuerte, Señor. Aquí estamos, Padre, creemos en ti, Señor. Creemos lo que dice tu palabra, que para ti nada es imposible, que tú eres el Dios de poder, Señor. Ayúdanos a estar plenamente convencidos, Señor. Como decía Pablo, yo sé bien en quién he creído y que tú nunca, Señor, nos has dejado. Y que si tal vez, Padre, te has tardado en contestar, es porque tú quieres también que nuestra fe se mantenga firme, Señor. Padre nuestro, yo te ruego en el nombre de Jesús, juntamente con mis hermanos pastores, que tú bendigas a tu iglesia en esta tarde. Que derrames, Padre, tu respuesta, tu bendición a cada uno de los hermanos y hermanas que en este momento, Padre, están pidiéndote algo, Señor. Padre nuestro, aquí estamos, Señor. No dudamos de ti, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Que tengamos una fe así, Padre, pequeñita, como la semilla de una mostaza, pero finalmente que sea una verdadera fe, Señor. Una fe viva, que crezca, que fructifique, Señor, que dé fruto para gloria tuya, Señor. Gracias, bendito Padre. Derrama tu bendición hoy, Señor. No permita, Señor, que salgamos de aquí igual. Te damos gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu respuesta. Gracias por tu bendición. Gracias por amarnos a pesar de nuestros momentos de duda, a pesar de nuestros momentos de incredulidad que como seres humanos, Señor, tenemos, que a veces también nosotros nos reímos, Señor, y sin embargo, a pesar de eso, tú nos amas y cumples tus promesas, Señor. Así que gracias en el nombre bendito de aquel que murió por nosotros y que intercede por nosotros, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Así sea.